Saludos a todos amigos, aquí les tengo la siguiente creepypasta de mi canal, espero que sea de su agrado. Es una historia muy conocida pero espero que les guste mi versión, sin más que decir aquí les presento Nueva Vida. Ese día fue en el que nuestra vida cambió para siempre o al menos fue cuando volvió a comenzar. Yo y mis hermanos siempre fuimos muy felices en aquel pueblo lleno de gente sencilla y que siempre se ayudaban los unos a los otros. Cuando éramos unos ibis siempre nos gustaba hacer travesuras en el pueblo, ya que no nos lograban reconocer y siempre lográbamos confundir a las personas a la hora de perseguirnos, lo cual nos hacía gracia, por lo que repetíamos lo mismo una y otra vez. Bueno, hasta el día en que una pequeña niña que siempre jugaba con nosotros nos dio unas extrañas piedras. Dijo que al momento de encontrarlas no pudo evitar pensar en nosotros. Dijo que si las tocábamos evolucionaríamos y nos volveríamos diferentes y más fuertes. Realmente nunca nos interesó hacernos más fuertes, pero a ella siempre la consideramos casi como nuestra dueña, ya que nos alimentaba, nos daba comida, nos cuidaba y nos visitaba en la gran torre donde vivíamos, el cual era el lugar donde jugábamos, por lo que decidimos hacerlo, ya que en su mirada se veía una ilusión de ver cómo nos veríamos después de tocarlas. Al hacerlo yo y mis hermanos comenzamos a brillar y cambiamos nuestra apariencia. Uno se tornó con pelo puntiagudo de un color amarillento y blanco, unas pequeñas descargas eléctricas lo rodeaban y su mirada parecía desafiante. Mi otro hermano se hizo azul con escamas y con aletas en varias partes de su cuerpo, con una mirada azul celeste muy profunda como si vieras el abismo de los mares, mientras que yo me torné en un color rojo. Mi pelaje blanco rodeaba mi cuello y un mechón arriba de la cabeza. Mi temperatura se había elevado alrededor de mi cuerpo. Nos sentíamos diferentes pero felices cuando vimos la reacción de ella al vernos. Decía que era lo más increíble que había visto. Todo era diferente, ya que ahora no podíamos jugar haciendo bromas como antes, pero nuestra cercanía a ella se había vuelto más fuerte, lo cual lo compensaba, aunque nuestro hogar seguía siendo esa torre. Un día cuando estábamos jugando con ella en la torre vi que por una de las ventanas un Golbat se acercó para atacarla, por lo que no pude evitarlo y un poderoso ataque de fuego salió de mi boca impactando con el Golbat, pero a la vez dispersándose por todos lados la llama, haciendo que la torre empezara a incendiarse. Mi hermano trataba de apaciguar las llamas con chorro de agua, pero estos eran insuficientes. Tratamos de escapar, pero el incendio se esparció demasiado rápido y unas vigas de madera colapsaron tapando el camino. Nuestra dueña estaba casi a punto de desmayarse por el humo, por lo que teníamos que pensar en algo, por lo que Jolteon, utilizando sus rayos, hizo un agujero más grande en donde estaba una ventana. Vaporeon lanzaba chorros de agua en el camino para que ella pudiera avanzar y yo hacía señas con lanzallamas desde el agujero para que la gente pudiera verlas. Entonces cuando llegó y aprovechando que no era demasiada la altura, hicimos que saltara para que la gente la atrapara. Cuando traté de decirles a mis hermanos que saltáramos fue cuando me di cuenta, ellos estaban muy débiles en el piso. Por más que trataban no les era posible seguir andando por el calor y por el humo. Yo podía soportarlo pero jamás hubiera podido abandonarlos, por lo que fui hacia donde estaban ellos para tratar de ayudarlos, pero los escombros seguían cayendo tapándonos el camino, por lo que ya no encontramos una salida posible de ese lugar. Entonces los junté en el mismo lugar y me puse encima de ellos para cubrirlos del fuego, ya que yo podía soportarlo más. Hermanos, estén tranquilos, ya que no dejaré de protegerlos, siempre estuvimos juntos y ahora será igual. Entonces el resto del techo cayó sobre nosotros. Solamente recuerdo mucho dolor en ese momento y después nada. Desperté en un lugar oscuro. Al principio estaba solo, pero mientras me acostumbraba a la oscuridad noté que también en ese lugar estaban mis hermanos. Los tres estábamos muy confundidos de dónde nos encontrábamos, pero aún así aliviados por el hecho de estar juntos en ese momento. Pero de pronto parecía que escuchábamos un llanto, como un eco, pero era un llanto reconocible. Era nuestra dueña que sollozaba y decía una y otra vez que volviéramos y preguntaba el por qué nos habíamos ido de esa manera, pero por más que queríamos no podíamos responderte. Seguíamos en ese lugar oscuro, pero de pronto vimos algo que contrastaba con ese lugar completamente. Una pluma de 3 colores caía lentamente al piso y entonces una voz nos llamaba. Decía que nuestro sacrificio había sido algo demasiado noble y que merecíamos una recompensa. Decía que a partir de ahora seríamos reconocidos a la altura del sacrificio que habíamos hecho y que se nos daría una nueva vida, aunque no fuera igual a la anterior. Entonces aquel sitio oscuro comenzó a iluminarse con una luz enceguecedora y poco a poco pudimos ver los escombros que nos cubrían. Nos levantamos
levantamos y los hicimos a un lado para después poder ver que aquella luz era el sol y junto a aquella luz logramos verlo, era una majestuosa ave que brillaba tanto como el sol y fue ahí donde lo entendimos, nos había dado una nueva vida tal y como nos había dicho en ese lugar oscuro y entendimos que en verdad habíamos muerto en ese momento, nuestra apariencia había cambiado y ahora todos nos miraban con asombro, al menos al principio ya que de pronto empezamos a ver cómo la gente se asustaba de nosotros y nos repudiaban, trataron de agredirnos pero lo que evitó que respondiéramos a aquellas agresiones fue el ver a nuestra dueña entre la gente asustada de cómo estaban reaccionando todos ante lo que había pasado, por lo que decidimos irnos de ese lugar con mucha tristeza por separarnos de ella pero con la decisión de que nunca dejaríamos que alguien hiciera daño a este lugar o a las personas que en él habitan, ya que a pesar de todo y de cómo reaccionaron hay una persona que nos enseñó los verdaderos sentimientos de las personas y por lo que vale la pena protegerlos. Espero que les haya gustado esta historia, la siguiente creepypasta es una muy especial que se había preparado por lo que espero que la sorpresa que les tengo en esa sea de su agrado.